Imagínate esto, el día más feliz de tu vida se convierte en tu peor pesadilla. Estás en el altar, con el vestido de tus sueños, rodeada de tus seres queridos, esperando al amor de tu vida. Pero él nunca llega. En su lugar recibes un mensaje de texto. Un simple mensaje que destroza tu mundo. Lo siento, no puedo hacerlo. Eso fue lo que le pasó a Clara. Las miradas de lástima, los susurros, la humillación pública. Era demasiado para soportar. Sintió cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos mientras el sueño de su boda perfecta se desvanecía frente a sus ojos. El hombre con el que había planeado un futuro la había abandonado de la forma más cruel y cobarde posible. El dolor era tan intenso que pensó que no podría superarlo. En ese momento de máxima vulnerabilidad, con las lágrimas corriendo por su rostro y el alma destrozada, Clara sintió un impulso irrefrenable. Una mezcla de rabia, desesperación y un extraño deseo de rebelarse contra su propio dolor. Salió corriendo de la iglesia, sin importarle las miradas atónitas de los invitados. No quería compasión, no quería consuelo. Quería tomar el control de su vida, aunque fuera de la manera más ilógica. Mientras corría sin rumbo por las calles, con el costoso vestido de novia arrastrándose por el sucio asfalto, sus ojos se cruzaron con una figura sentada en un banco del parque. Era un hombre anciano, con ropas raídas y una barba descuidada que le daba el aspecto de un mendigo. Sostenía un pequeño cartel que apenas se podía leer. En un acto que ni ella misma podía explicarse, se detuvo frente a él. La gente la miraba como si estuviera loca. Una novia llorando frente a un indigente. El anciano la miró con unos ojos sorprendentemente claros y amables, sin una pizca de juicio. Vio su dolor, su desesperación. En un arrebato de locura, Clara se arrodilló frente a él, con el vestido blanco manchándose en el suelo, y le hizo la pregunta más inesperada: ¿te casarías conmigo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los pocos transeúntes que pasaban se detuvieron, incrédulos. El anciano la observó durante un largo momento, como si estuviera mirando directamente a su alma. Para sorpresa de todos, y sobre todo de Clara, el hombre asintió lentamente. ¿Por qué querrías casarte con un viejo como yo?, preguntó con una voz rasposa pero serena. «Porque usted no me abandonaría en el altar», respondió ella con un hilo de voz, una respuesta que nació de la herida más profunda de su corazón. En ese momento no le importaba nada más. Era un acto simbólico, una forma de gritarle al mundo y a su exprometido que su valor no dependía de él. Y así, en el acto más extraño y radical de su vida, Clara se casó con aquel mendigo. No hubo ceremonia, ni anillos, solo un pacto silencioso entre dos almas rotas en un parque de la ciudad. Ella lo llevó a su apartamento, el mismo que debía compartir con su futuro esposo. Se sentía vacía y confundida, pero también extrañamente en paz. ¿Qué acababa de hacer? ¿Había perdido la cabeza por completo? Al llegar a casa, le ofreció al anciano, cuyo nombre era Samuel, algo de comer y ropa limpia de su padre. Mientras él se aseaba, Clara se sentó en el sofá, mirando el apartamento ahora silencioso. Las decoraciones de la boda parecían una burla cruel. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo su vida había dado un giro tan surrealista en cuestión de horas? Pero en medio del caos, una pequeña semilla de curiosidad comenzó a brotar. Había algo en la mirada de Samuel, una sabiduría y una calma que no encajaban con su apariencia. Cuando Samuel salió del baño, la transformación fue notable. Con la cara limpia, la barba recortada y ropa decente, parecía una persona completamente diferente. Ya no era solo un mendigo, sino un hombre mayor con una presencia digna. Se sentaron a cenar en silencio. Clara no sabía qué decir, y él no parecía tener prisa. Finalmente, fue él quien rompió el hielo. Le agradeció su amabilidad y le preguntó por qué lo había hecho. Clara le contó todo. El amor que sentía, los planes, la traición, la humillación. Lloró de nuevo, pero esta vez era un llanto de desahogo. Samuel la escuchó pacientemente, sin interrumpirla, simplemente asintiendo de vez en cuando. Su presencia era reconfortante. Cuando ella terminó, él le dijo algo que la dejó pensando. A veces, las peores tormentas nos llevan a las orillas más inesperadas. No juzgues este día por la lluvia, sino por el arco iris que podría aparecer mañana. Los días siguientes fueron extraños.
Samuel se quedó con ella. Era respetuoso, callado y sorprendentemente útil. Arreglaba pequeñas cosas en la casa, cocinaba comidas sencillas pero deliciosas y, sobre todo, era un oyente increíble. Clara empezó a sentirse cómoda con su presencia. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola en su dolor. Hablaban durante horas. Él le contaba historias de sus viajes, de las personas que había conocido, siempre con una perspectiva filosófica y profunda que la fascinaba. Poco a poco, Clara comenzó a notar detalles que no cuadraban. A pesar de su supuesta vida en la calle, Samuel hablaba varios idiomas con fluidez, citaba a filósofos y escritores clásicos con una facilidad asombrosa. Entendía de finanzas, de arte, de historia. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Cómo un mendigo podía tener tal acervo de conocimientos? La curiosidad de Clara se convirtió en una intriga casi detectivesca. Una tarde, mientras ordenaba unas cajas viejas, encontró un periódico arrugado que Samuel había usado para envolver sus pocas pertenencias. Era una página de la sección financiera de hacía varios años, y entonces lo vio. Una pequeña foto en blanco y negro acompañando un artículo sobre un genio de las inversiones que había desaparecido misteriosamente tras la trágica pérdida de su familia. El hombre de la foto era inconfundiblemente un Samuel más joven. El titular decía: Samuel Valente, el multimillonario filántropo, renuncia a su fortuna y desaparece. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El anciano mendigo con el que se había casado impulsivamente, el hombre que la había consolado y escuchado, era uno de los hombres más ricos y brillantes del país que había decidido vivir en el anonimato tras una tragedia personal. Se había convertido en un mendigo por elección, no por necesidad. Esa noche, Clara lo confrontó, con el periódico en la mano. Samuel no se sorprendió. Simplemente sonrió con tristeza y le contó su historia. Cómo la pérdida de su esposa e hija en un accidente lo había sumido en una profunda depresión, haciéndole sentir que el dinero y el poder no significaban nada. Decidió abandonar todo para encontrar un nuevo propósito, para vivir de forma sencilla y observar la verdadera naturaleza humana desde el anonimato. La revelación fue surrealista. Clara había huido de una boda fallida con un hombre superficial que la valoraba por su estatus, solo para encontrarse casada simbólicamente con un hombre que había renunciado a todo el estatus del mundo para encontrar la verdadera esencia de la vida. Era una ironía poética, una lección del universo. Samuel le dijo: «Tú me viste a mí, Clara, no al mendigo, no al millonario. Viste a una persona. Y yo vi en ti una fuerza que ni tú misma sabías que tenías». La historia, por supuesto, no tardó en filtrarse. El ex prometido de Clara, al enterarse de quién era realmente Samuel, intentó volver arrastrándose, pidiendo perdón y hablando de un terrible error. Pero ya era demasiado tarde. Clara, fortalecida por la experiencia y la sabiduría de Samuel, lo rechazó con una calma y una dignidad que nunca antes había poseído. Había aprendido la lección más valiosa: no se debe juzgar un libro por su portada. Clara y Samuel no continuaron como un matrimonio romántico, sino que forjaron la amistad más profunda e inesperada que se pueda imaginar. Él se convirtió en su mentor, su confidente y su figura paterna. Con su ayuda y su nueva perspectiva de la vida, Clara no solo sanó su corazón roto, sino que descubrió su propia fuerza y potencial. Utilizó parte de los recursos que Samuel puso a su disposición para crear una fundación que ayudaba a personas en situaciones de vulnerabilidad, transformando su propio dolor en un faro de esperanza para otros. Al final, el día que parecía ser el peor de su vida, se convirtió en el comienzo de su verdadera historia. Una historia de superación, de segundas oportunidades y del descubrimiento surrealista de que, a veces, los mayores tesoros se esconden detrás de las apariencias más humildes. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima.